lata de atún, lo primero que hago es quitarle este filo porque es cortante con un abrelatas. Una alternativa sería aplastarlo con unos alicates. Después lo que voy a hacer es darle una capa de imprimación para metales, que es una prebase que se utiliza para que luego la pintura agarre bien en superficies no porosas como el metal y protege de la oxidación. Damos una capa por fuera y por dentro. Con un clavo y un martillo voy a hacer 2 orificios, uno a cada lado. Pongo una esponja debajo para amortiguar. El orificio debe ser lo suficientemente ancho para que pueda caber un trozo de alambre. Así que después de hacer los orificios lo podemos agrandar un poco con el mismo clavo, dándole vueltas. Voy a utilizar estas bolitas que son de BB Craft. Las voy a pegar para hacer las patitas y también las voy a pintar con pintura latiza o pintura acrílica en color blanco para luego utilizarlas de decoración con el alambre. Las pintamos y las dejamos secar. Ahora voy a pintar la lata con pintura latiza o pintura acrílica en color blanco. Tengo estos restos de servilleta que ya no tienen las 2 capas blancas y lo que voy a hacer es recortar varios motivos con un pincel húmedo. Así la voy a aprovechar al máximo y lo que ya no se puede aprovechar pues lo voy a tirar. Así no arrastramos toda la vida trozos de servilleta, los aprovechamos de verdad. Aquí tengo una de las capas blancas, la he recortado y voy a hacer estarcido. Tengo una plantilla, voy a utilizar pintura latiza en color marrón con un pincel para estarcido. Descargo muy bien la pintura y lo que hago es aplicarla con movimientos circulares. Esta técnica yo la utilizo para pegar estarcidos hechos con la servilleta en zonas donde no podría poner la plantilla directamente porque no se adaptaría bien. Así ya lo tenemos preparado. En este trozo más grande de servilleta voy a utilizar esta plantilla de escritura. Voy a realizar la misma técnica. Podéis utilizar una servilleta normal o podéis aprovechar la capa blanca de la servilleta. Digo capa blanca porque yo os recomiendo que utilicéis la segunda capa blanca porque en la primera capa blanca suelen haber restos de tinta de la capa principal donde está el motivo. Y así tenemos hecho otro estarcido que podremos utilizar en cualquier superficie. Yo voy a utilizarlo en la lata que, como veis, tiene 2 bordes y no se podría adaptar bien la plantilla. Así que lo que hago es aplicar barniz o pegamento para decoupage por encima. En este trozo lo que voy a hacer es un círculo para ponerlo en la base. Lo recorto a grosso modo con un pincel húmedo. Primero marco la circunferencia y luego ya así recorto con la mano. Y lo coloco en el interior de la lata. Una vez está bien colocado, vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar el barniz o el pegamento por encima. Yo recomiendo utilizar un pincel pequeño para poder llegar bien a todos los rincones. Sin dejar secar, no hace falta. Podemos mejorar este diseño o ampliarlo añadiendo pues unos trocitos de servilleta. Y hacemos lo mismo, aplicamos el pegamento por encima. Como he intentado aprovechar al máximo la servilleta, tengo trocitos pequeñitos y los voy a ir pegando por el lateral de la lata. Aquí voy a poner uno en cada letra, de la del principio y la del final, aquí una mariposa y aquí una florecita, y luego voy a ir rellenando el resto del lateral. Es muy fácil porque como son trozos pequeñitos, enseguida los pegamos y vamos a ir combinando diferentes formas. Y así es como ha quedado mucho más fácil que pegar toda una tira de servilleta. Después vamos a barnizar completamente la lata. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante. Voy a hacer un asa, así que voy a utilizar alambre de aluminio en color negro. Este es del 15, que es más o menos 1,5 milímetros, y lo he cortado a 24 centímetros. Luego voy a utilizar alambre del 18, que es 1 milímetro aproximadamente de diámetro, y he recortado unos 4 centímetros.
Colocamos las 3 bolitas y la del medio la colocamos a 12 centímetros. Sujetamos las bolitas con un trozo de cinta o con unas pinzas. Vamos a hacerle un tope a las bolitas para que no se mueva. Lo que hacemos es dar vueltas al alambre más finito. Para que sea más fácil, primero damos vueltas de un lado y luego del otro. Y una vez está completamente enrollado, juntamos las vueltas y chafamos los extremos que normalmente quedan en punta. Juntamos las vueltas a la bolita y apretamos bien para que no se mueva este tope. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. La función es simplemente para que las bolitas no se muevan del alambre. Una vez lo tenemos hecho, le vamos a dar forma de asa. Y utilizo la misma lata. Simplemente apoyo el alambre y le doy forma. Ahora lo que voy a hacer es, cojo la medida de mi uña, apoyo el alicate y le doy esta forma para luego meterlo en los orificios y le vuelvo a dar una forma redondeada, intentando que la parte de abajo sea más estrecha para luego poder maniobrar bien dentro de la lata y meterlo por los orificios. Ahora cogemos la puntita que nos ha sobrado y vamos a ir haciendo una espiral hacia adentro, siempre cogiendo de la puntita y moviendo hacia adentro. Y así nos va a hacer de tope para que no se mueva. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ya tenemos acabada esta preciosa latita que lo podemos utilizar como joyerito para vaciar los bolsillos, como presentación para regalar algo. Dejadme en comentarios para qué la utilizaríais vosotros. Os voy a enseñar cómo apilar varias latas de atún y que no se muevan. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle el filo. Una vez tenemos quitado el filo, vamos a dar una capa de imprimación para metales para luego poder pintar. La lata que va encima no hace falta que le quitemos el filo, lo podemos dejar. Y también vamos a dar una capa de imprimación tanto por dentro como por fuera. Por dentro lo podemos hacer a pincel si nos es más fácil y por fuera con una esponja a toquecitos. Voy a hacer una tapa con 2 círculos de la medida de la lata y uno más pequeño de tope. Yo los estoy haciendo con madera conglomerada, pero también los podéis hacer con cartón, que es más fácil de cortar. Los pegamos entre sí y comprobamos que encaje bien con la lata. Para poder agarrar por arriba la tapa le voy a poner una bolita de madera. Y también le voy a poner 4 patitas, que van a ser 4 bolitas. Y vamos a pintar con pintura a la tiza o pintura acrílica en color blanco. Vamos a dar varias capas tanto por fuera como por dentro. Con la misma pintura vamos a pintar la tapa. Voy a decorar con unos trocitos de servilleta que me han sobrado y los voy a recortar primero con un pincel húmedo. Así este trozo ya no hace falta recortarlo después. Pongo un poquito de agua en el centro, apoyo y así se adapta la servilleta a la forma de la tapa. Y ya podemos pegarla aplicando pegamento o barniz para decoupage de centro hacia afuera. El borde de las latas también los voy a decorar con trozos de servilleta. Lo mismo, coloco encima el trozo de servilleta y aplico el pegamento por encima. La servilleta aún húmeda pero muy bien pegada, podemos estirar hacia el borde y recortar la servilleta sobrante. Si no os atrevéis, podéis esperar a que seque y luego lijamos el borde. Barnizamos tanto la tapa como la lata. Yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante. Para que el borde quede más pulido le voy a pegar una cinta de yute. Y ya os puedo enseñar todo. Aquí tenemos el compartimento de abajo, aquí el de arriba, porque tiene el borde. Si no tuviera el borde daría igual cuál sería el de arriba y el de abajo. La tapa la ponemos en la lata que tiene el borde. Y ahora podemos encajar perfectamente las dos latas gracias a las patitas y no se mueve. Y lo podemos dejar así uniendo latitas y teniendo un montón de contenedores, tantos como queráis.
Esto es ideal si haces manualidades porque puedes ir guardando cositas pequeñitas, ¿no? Accesorios o adornos y los vais organizando según el contenedor. Y además es muy decorativo.